¿Cómo están? Gusto saludarlos, bienvenidos como siempre. Estamos en nuestra mesa de todos los días aquí en Sabor a Tierra, pero en un día especial, 12 de abril, un día en el que seguro nuestro corazón se pone más sensible al imaginar a tantas criaturas que, a diferencia de repente nuestros hijos, nietos, familiares más cercanos, son niños sin la misma suerte. Y en un 12 de abril, bueno, los programas los agasajan, hacen cosas interesantes, muy bonitas. Nosotros queríamos traer niños aquí para poder conversar con ellos, pero de verdad yo creo que tenemos que ponernos todavía más serios el Día del Niño y pensar qué estamos haciendo por esos seres que van creciendo. En este año, a principios de año, el presidente Evo Morales ha sacado un decreto muy interesante, un decreto que actualmente se está promocionando en los canales de televisión con un spot que hace referencia a todo lo que se podría hacer por los niños, sobre todo cuando se trata de defensa de ellos. El decreto supremo es el 3463, que se refiere inclusive a la posibilidad de que los abogados, de manera voluntaria, vayan a defender a las criaturas que están siendo maltratadas. Seres indefensos que obviamente no van a poder contratar un abogado, y muchas otras acciones que hoy día las vamos a tratar, y también vamos a ver dónde estamos fallando como seres humanos para que nuestras criaturas estén creciendo maltratadas, heridas y lastimadas. Doy la más cordial bienvenida a mi amiga de siempre, la doctora, nuestra ex fiscal de distrito y actual parlamentaria por la paz uninominal, la doctora Betty Yañíquez, que será la encargada de explicarme un poquito más para que debatamos. Bienvenida, querida Betty, gracias por estar acá. Bueno, la agradecida soy yo por tener la oportunidad de tener un contacto directo con esta masiva audiencia de Palenque Televisión. Gracias, Betty, querida. De la misma forma, una luchadora incansable, no solamente por los derechos de los niños, sino por de todas las personas desprotegidas, sean varones, mujeres, en fin. Nuestra guerrera, siempre digo, de la justicia, Valquiria Lira. ¿Cómo estás, Valquiria? Bienvenida. Gracias, Berito. Feliz de estar acá nuevamente. Lindo el estudio. Feliz de estar con Betty, con el doctor, con el presidente del Colegio de Abogados. Yo te agradezco por los vasos hermosos que han sido un detalle fantástico. Justo hoy que no teníamos vasos, nos había ido, tú sabías, eres de la producción, creo tú. Gracias, Valquiria, de verdad. Qué gusto tenerlo, ya segunda vez que lo tengo en el programa, y me he comprometido se ha comprometido más bien conmigo a venir con regular frecuencia, y le agradezco mucho al doctor Israel Centellas. Él es el presidente del Colegio de Abogados de La Paz. Sí, bienvenido, doctor, ¿cómo está? No, muchas gracias por la invitación. En realidad esperaba la invitación, no tan pronto, pero muchas gracias. Realmente el compartir una mesa con doctoras de tanta trayectoria, pues para mí es un honor, y estar en tu programa también, ¿no? Muchas gracias, Israel. Bueno, ¿de qué se trata este decreto, por favor, Betty? Se lanza a principios de año, ni siquiera se pensó de repente en el Día del Niño, pero sí es un regalo para las criaturas. Sí, es un decreto que está bajo el paraguas de nuestra Constitución Política del Estado, concretamente el artículo 60, donde se hace conocer la prioridad que tienen en cuanto a derechos de estos niños, y es un tema sobre defensa de niños y niñas que sufren violencia. Esta defensa tiene que ser técnica, especializada y ante todo voluntaria. En el ámbito jurisdiccional y no jurisdiccional. ¿Cuál es la diferencia? Explícanos un poquito a quienes no somos abogados, por favor. Bueno, el ámbito jurisdiccional es cuando ya existe un proceso. En este caso, jueces, fiscales, pueden solicitar el apoyo de estos profesionales, pero también se da el caso de que puede estar en la policía o puede estar en otro ámbito, en SLINS, donde también se requiere este tipo de asistencia técnica, y ellos tienen que estar a la orden. Bueno, este decreto supremo tiene esa finalidad, y asimismo estos profesionales tienen que inscribirse al registro único que está justamente en el Ministerio de Justicia. Es una iniciativa de este ministerio que está trabajando con mucha eficacia a la cabeza del doctor Héctor Arce Saconeta. Inscribirse, y justamente una vez que están inscritos, este ministerio los capacita.
los capacita y Ya. tienen esa oportunidad. Por eso los profesionales que tienen ese interés de especializarse en este tema de defensa de los niños en cuanto a violencia pueden inscribirse para luego ser capacitados. Para poder hacer un trabajo Sí, adecuado. eficiente. Claro. Y después de ser capacitados, incluso tienen derecho a una certificación que le da el ministerio. También se realiza un trabajo de evaluación con referencia al mismo. ¿Cómo se los designa a ellos una vez que... Espérame. Ahí me voy a quedar porque vamos a ir paso a paso porque son muchos los temas. Sí. Nuestros niños se encuentran, Israel, en absoluta indefensión. Los niños creo que son los, junto con los animales, mira qué duro lo que estoy diciendo, pero son los seres más indefensos. Los adultos nos defendemos, ya ahora la mujer tiene derechos, todas las preferencias sexuales más diversas tienen derechos, pero nuestras criaturas están indefensas. ¿Es así? Es así y es uno de los componentes por los cuales hace el año 2017 el Colegio de Abogados ha hecho una alianza estratégica contra una red que protege o va en contra del infanticidio, Ya. y empezar a promover el pro bono, que no se promueve en realidad lo que es pro bono. Generalmente cuando uno recibe a sus clientes siempre quiere sacar algún rédito, y en este caso no hay un trabajo voluntario para poder coadyuvar con los derechos que tienen los niños. Es más, desde la parte académica, donde actualmente yo me encuentro trabajando también, hemos, la Unifrance, ¿no es cierto? en la Unifrance, hemos creado un observatorio de infanticidio para saber cuáles son los casos que se dan, cuál es la cifra negra, hacer un análisis ya mucho más científico para poderlo presentar a la sociedad. Pero si tú hacías a mano alzada, tuvieras que definir quién es la gente con más indefensa, ¿son los pobres, son las mujeres, son los niños? En realidad, al no existir un observatorio de los casos de los niños, entran dentro de lo que se conoce una cifra negra, Claro. aquellas denuncias que ni siquiera son presentadas ante los estrados judiciales. En ese sentido, para nosotros es importante tener una clasificación. Hay observatorios respecto a lo que es feminicidio, violencia contra la mujer, pero contra los niños no hay. Entonces, que tenemos que, la sociedad en su conjunto, esta iniciativa del Ministerio de Justicia es una iniciativa muy buena. Es una iniciativa que realmente va a recalar y va a promover de que los abogados realmente puedan trabajar de forma voluntaria a favor de los niños. Y eso es algo real, o sea, empezar a promover eso. Nuestra ley de la abogacía establece que debemos nosotros llevar procesos sin cobrar, Así ¿no? es, Pero muy pocas personas lo hacemos, Pero ¿no? es que no hay un método para obligarlos, ¿cierto? No hay un método para sancionarlos. Por ejemplo, al próximo año que te inscribas tienes que demostrar cuántos procesos has hecho. No existe eso, ¿sí? No existe. No hay cómo. Ok. Valquiria, somos testigos todos los días de casos. El reciente caso donde una madre ha quemado a su hijo con agua hirviendo y escuchábamos a la familia ahí haciendo su reclamo, pero por Dios yo no veía todavía la cara de ninguna abogada o abogado defendiendo a la criatura. Son nuestros niños los indefensos. Independientemente de este decreto, se tiene que, por la ley del niño, niña y adolescente, la Constitución Política del Estado, las defensorías del menor que dependen del municipio hacen el papel de defensor jurídico de todos los niños. Sin embargo, si tú entras al municipio paceño, hay distritos, ¿no? El distrito centro, el distrito de Villa Fátima, Villa San Antonio, pero tú ves ahí 1 o 2 abogados, pero es una exageración. Entonces, cuando vienen este tipo de casos, no abastece el abogado para llevar todo. Además, cumple doble papel. Tiene que hacer su informe legal, tiene que hacer su informe psicológico, social, inclusive médico, inclusive de rescate, y al momento del proceso el abogado no tiene tanta capacidad para asistir, para empezar, porque justo hay varios niños con todo tipo de abusos, ¿no? Este abuso de violencia se produce más en el ámbito sexual, ¿no? Cierto. Más que en el físico. Entonces tú ves cada día en la Defensoría. Entonces es muy importante lo que ha hecho
el Ministerio de Justicia. Hay que aplaudir, lo que está bien hay que aplaudir, y lo que está haciendo es excelente, ¿no? El tema de que los abogados defendemos gratis, cuando a tiempo de jurar en el Colegio de Abogados prometemos dar patrocinio ad honorem, y no necesitamos un control. Yo no conozco un abogado, el más famoso o el menos famoso, el más capacitado, el menos capacitado. A veces tenemos que pagar nosotros el transporte de la víctima, y muchas veces tenemos que pagar sus profesionales. Es que es un asunto superestructural, por así decirlo, es un derecho, no lo ves, no es tangible. Entonces es distinto de los médicos, ¿no? Hay médicos que en la mayoría no atienden a la gente gratuitamente, se mueren porque no, en nuestro caso no es así. Viene el cliente y aunque no tenga para pagar, tú le ayudas, nosotros tú todos, le sacas. yo creo que no conozco abogado que no haya patrocinado gratuitamente, ¿no? Y en este caso, pero también hay abogados que no, dicen, no basta la esclavitud del derecho, has estudiado 4 años, cobra $10,000. Mucha, sí, pero eso pero es una el falta de voluntariado ética, es ¿no un es asunto cierto? importante, porque además te hace un ser humano mejor. No solo eres abogado, además estás poniendo en práctica que eres un ser humano mejor para poder defender en juicio a los niños, ¿no? Entiendo. Acá dice el artículo 2 muy claro cuáles son los principios. Y el primer principio, el principio número 1, dice voluntario y gratuito. Luego de ustedes inscribirse, ¿no es cierto?, cualquiera de los abogados, tiene que hacer un trabajo voluntario y gratuito. El otro dice responsabilidad profesional. ¿A qué se refiere, Bey? Precisamente es a lo que se tocaba en este panel, es que los abogados tienen que hacer una inscripción voluntaria, no tiene necesidad el de mayor otra situación de que se le ni de exija, permiso, ¿no? nada. Es una situación de que un servicio a estos niños que realmente requieren y necesitan de este tipo de atención, porque Valquiria bien claro decía, tenemos las defensorías de la niñez, pero ¿hasta qué punto se abastecen? Porque tienen una carga procesal muy grande y tal vez no le dan esa prioridad que requiere este tipo de ilícitos, como claramente señala nuestra Constitución. Ahora, cuando hablamos de responsabilidad, es que tienen que tomar el caso como realmente corresponde, con esa preferencia que requiere la atención a un niño. Con el seguimiento, sí, y no es cuestión de decir, bueno, yo me voy a inscribir, voy a ser capacitado y luego, bueno, pues lo tomaré como lo último. Tiene que ser con una prioridad. Aparte de ello, ¿cómo se va a desenvolver este profesional? Está haciendo con la mirada del Viceministerio de Oportunidades dentro del Ministerio de Justicia. Serán ellos quien ven el desenvolvimiento que tienen en este tipo de casos. O sea, no es que yo me hago cargo de algo y luego si quiero lo hago y si no quiero no, sino que va a tener ya una mirada al respecto. O sea, este viceministerio va a hacer un seguimiento constante para ver si está llegando el proceso. Sabemos que a veces Y si están trabajando a conciencia y inician el proceso, con los y principios. procesos pagados los mueven Sí. muchas veces. Sí. Entonces, menos de repente que es voluntario, pero ahí va a haber una mirada constante del viceministerio. Sí. Hablabas de la certificación y del curso que deben llevar. ¿Es necesario, doctor, hacer un curso? ¿Es diferente llevar adelante un proceso con un niño que llevar un proceso, por ejemplo, por robo, por otras cosas? Sí, es diferente porque en muchos casos de oficio tiene que actuar el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se tiene que saber qué tipo de competencias tiene cada uno de estos sujetos procesales en un determinado caso. Entonces es muy importante que se haga ese tipo de certificación y sobre todo a los abogados que tal vez tienen muy buena intención, pero no están capacitados para poder llevar este tipo de procesos. Pero yo creo que, como decían las doctoras, esto es un tema de superestructura, porque si bien en el ámbito urbano vamos a poder llegar a poder hacer los procesos y hacerles el seguimiento. Y hacer seguimiento, Pero en el área rural es donde vamos a tener el gran problema,
porque en el área rural a veces hay 2 o 3 abogados en un determinado lugar, entonces es difícil que ellos estén comprometidos con esa misma causa, es difícil que algunos abogados de acá puedan ir a algunos lugares, pero bueno, yo creo que eso se va a ir regulando, pero la intención y la forma de realizar este decreto supremo es muy buena, pero a partir de eso yo creo que hay que empezar a generar, digamos, una idea de cómo se puede trabajar de forma responsable y eficiente. ¿Un niño puede ser testigo, por ejemplo? ¿Un niño puede entrar y testificar? ¿Un niño puede? ¿Cómo se trabaja aquello? Claro, o sea, tiene la posibilidad. Generalmente ahora que tenemos una cámara Gesell en la Fiscalía, entonces ya se tiene que ver la intervención de un psicólogo y todo. Claro, la cámara Gesell es una forma en psicología de hacer consultas con un grupo de personas que pueden ver al otro lado. Nosotros estamos casi dentro de una cámara Gesell, porque ahí tenemos a toda la gente que nos podría estar observando. Eso es una cámara Gesell. Tú tienes adentro al niño, se le hacen preguntas, en fin, y por fuera hay un equipo, puede ser multidisciplinario, viendo cómo reacciona el niño, su comportamiento, sus respuestas. Eso hace que el niño no se sienta invadido, eso hace que el niño no se sienta temeroso y que se sienta en un ambiente con una sola persona, muchas veces de su confianza. Entonces, eso era importante explicar. Claro, y ahora que tenemos ya esto, podemos generar aquello para que ellos puedan testificar, ¿no? Obviamente el tratamiento es diferente. Imaginemos que estamos ante un proceso, ante un niño, niña y adolescente, hasta su forma de procesamiento va a ser diferente. Tenemos que tener abogados especialistas en el ámbito. Que no hay, ¿no? ¿O sí hay? Hay, pero que no trabajan en algunos casos pro bono o en esta forma de forma voluntaria, o tal vez no están inscritos dentro del programa. Este programa ha tenido recién un seminario que se ha llevado el 10 de abril, ¿no? Entonces el 10 de abril ya han aprovechado de que haya los primeros inscritos como tal y se han empezado a certificar dentro del programa. Entonces es algo bueno porque ya se ha incentivado a la gente, ya tenemos los primeros abogados, hay que capacitarlos, algunos mucho y algunos tal vez no mucho, pero ya se está iniciando, ¿no? Es un buen momento para iniciar, ¿no? O sea, sí, definitivamente, por eso es que yo he tomado este día, este tema, porque me parece fantástico y hay que tratar de fortalecerlo para que de alguna manera se sigan haciendo estas iniciativas. ¿Cómo se trabaja con una criatura? ¿Qué se hace con un niño, por ejemplo, violado, maltratado? Hay varios tipos de delitos sexuales. Uno es la violación propiamente dicha, donde el certificado médico forense te releva de toda otra investigación, ¿no? Aunque es necesario otro tipo de cosas. Y el otro es el abuso sexual, el abuso deshonesto. Pueden ser tocamientos indebidos, prácticas que son inadecuadas, así se llama, y tienen carácter sexual. Lo que primero es el testimonio del niño. Siempre aparece el niño hablando con un vecino, la profesora, la mamá, el tío, una prima, que le dice que llora, estaba un niñito, pero no se aísla. ¿Casos? Muchos. Pero también los niños son tan lindos, como dice el Señor, ¿no? Que perdonan, ¿no? Y hay psicólogos muy excelentes psicólogos, ¿no? Que los ayudan a procesar. Y que uno de ellos me dice, muy complicado con el abuso deshonesto, por ejemplo, que no es violación, pero son tocamientos indebidos. Entonces, el niño le dice, ¿te tocó? Sí. Y luego le vuelves a entrevistar, ¿te tocó? ¿Quién? Esa persona, no. Entonces, tiene que haber un equipo de psicólogo en este aspecto muy importante, ¿no? Es complicado y todo depende del fiscal. La doctora Inés Vera, por ejemplo, yo creo que es una de las, si no para mí, la mejor fiscal en materia del menor, con muchísima experiencia al respecto en materia del menor, ¿no? Y a ella se da cuenta, porque también hay del otro lado, hay dos padres que están peleando la custodia de un niño. Por ejemplo, que es una forma de agresión y también, la ¿no? mamá se inventa una supuesta agresión sexual, o el papá. Ay, Dios, entonces, ¿qué dices? no, pero es la vida cotidiana, te estoy hablando de la vida real, lo que a los abogados nos toca ver cotidianamente, ¿no? Y la mamá o el papá transgresor influye en el niño, lo que llaman los psicólogos la alienación parental, y de manera terrible. En estos últimos años, del 2011 a la fecha, han habido padres que han intentado extorsionar, que
kinders, guarderías famosas con este tipo de cosas, ¿no? Y no han dudado un minuto en alienar al niño. Pero los psicólogos ya en el IDIF y en la Defensoría del Menor tienen gran experiencia. Una de ellas es la doctora Guiomar Bejarano, por ejemplo. Claro que ella sí. tiene tanta experiencia que ya con una mirada sabe si el niño está alienado o no está alienado, ¿no? Imagínate, lo hemos tenido acá muchas veces en Sí, el programa. y los colega. abogados muchas veces recibimos una causa y le creemos a la mamá o al papá indignados, ¿no? Y luego nos tenemos que entrevistar con el niño, ¿no? Y el niño lo primero que hace es le mira a su papá, ¿no? O a la mamá, ¿qué te han hecho, papito o mamita? ¿No? Le mira a su mamá. Entonces yo como abogado, para no generar, digamos, algo, le digo, un ratito déjeme con el niñito o la niñita, ¿no? Entonces yo ya me puedo dar cuenta si es una alienación o si es una realidad, ¿no? Pero esto pasa con el abuso deshonesto. En cambio, cuando hay violación, es indiscutible. El certificado médico forense Afortunadamente dice existe todo, esa ¿no? posibilidad. Y también hay casos en los que el lenguaje del niño es tan inadecuado que ya, digamos, está por demás. Y nuestra ley establece Que lo ha naturalizado. que el tantas veces, testimonio ¿no? del niño, la credibilidad del testimonio, es una prueba que recién se ha creado, estoy hablando de unos 7, 8 años. Pero sí existe. Pero pues, nuestra ley siempre dijo, y aquí y en todo el mundo, que el testimonio del niño se cree sobre todos los testimonios. Entonces, nuestro niño está muy bien protegido en la superestructura, pero nos falta muchos profesionales, ¿no? Ojalá tuviéramos 20 psicólogos en cada Igual centro, a ¿no? disposición, ¿no? 20 trabajadoras sociales, ¿no? Eso es muy importante que vaya unido a este decreto. ¿Cómo hace una criatura que está siendo maltratada, que está siendo violentada, es salvada tiene que ser salvada por un adulto obligatoriamente, ¿no es cierto? La abuela, en fin, esta abuela o la tía o la vecina puede recurrir a estas instancias. La gente como tal, ¿dónde tiene que recurrir? Porque ya entendemos dónde van los abogados, pero y la persona que está cuidando a una niña que es violentado. Bueno, Ministerio de- si hablamos puede hacer, hay diferentes formas de iniciar una investigación y una de ellas puede ser también con acción directa, se da. Otro caso con denuncia, ¿Cómo es acción tenemos directa? es directamente con la intervención de la fiscalía Ya. y ¿Y ya eso cuando dónde se ocurre una dirige la cuando existe ya una denuncia. Porque la gente lo primero que hace es ir a la policía, Sí, ¿no es cierto? Esa sí. es la instancia. Ahora, la denuncia no puede ser directamente a la policía, también puede ser a la fiscalía. A la Es que fiscalía. se dan estos pasos y puede ser también en forma verbal. No necesariamente tiene que existir una querella, una denuncia, puede ser una tercera persona, puede ser una abuela, puede ser un vecino, porque todos tenemos la obligación de proteger a nuestros niños. Claro que Nuestros niños son nuestra prioridad, realmente son nuestra reserva en todo aspecto y debemos hacerlo. Y generalmente a veces es lo que no se hace. Con toda la práctica y la experiencia que yo tuve en esta área penal, Tanto también tiempo como fiscal y sí, todo. 17 años. Así que yo he visto casos muy dolorosos que incluso los niños no tienen el apoyo que deberían tener directamente a veces de su propia madre. Se dio un caso que a mí me llamó mucho la atención de una niña que fue violada por el cuñado y como la hija le responsabilizaba a la madre de haber denunciado a la madre de la niña, que era su hermana, que se iba a quedar sin asistencia, los hijos iban a quedar sin padre porque iba a ingresar a un centro penitenciario y a una niña de 8 años hasta se le tildaba de otra cosa. por Y me entienden, ¿no? Dios. Por no utilizar unos términos muy Sí, comprendemos, subidos sin de tema. embargo, Y después hasta ya no tenía el apoyo ni de su propia madre, porque era terrible. Son los casos que realmente requieren el apoyo Qué y en bien. este caso de estos profesionales acorde a este decreto supremo que ahora tenemos. Primero les resulta vergonzoso, luego
lo denuncian, pero al final les termina siendo molesto, ¿no es cierto? Porque genera todo un conflicto. Espéreme, doctor, por favor, porque la próxima media hora yo quiero saber si estamos viendo que hay un compromiso gubernamental desde estas instancias que generan decretos y todo. Hay un compromiso seguramente de los abogados, que sin duda alguna tengo la certeza de que van a empezar a inscribirse y todo. La pregunta es, ¿hay un compromiso de las otras instancias, jueces, fiscales y todos los otros andamios que están dentro de la justicia? Espérenme unos segundos, enseguida regresamos.